buen día. Sean ustedes bienvenidos a la clase número 9 del curso de proyectos eléctricos. En este video vamos a hacer un repaso de la segunda unidad. Vamos a ver primero el tema materiales normados. Muy bien, como ya lo habíamos platicado en un video anterior, los materiales normados se rigen bajo cierto reglamento que indica cómo es que deben de utilizarse todos los materiales que se utilizan para una instalación eléctrica, desde el color hasta la capacidad que puede soportar cualquier componente eléctrico. Muy bien, entonces acá vemos algunas normas que dice, según la norma UNE 21.12.3-4 o 5, los cables no deben ser propagadores de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida. ¿Qué quiere decir eso? De que deben de tratar la manera de no causar incendios, ¿ya? Y deben estar elaborados con materiales que puedan hacer esto. Y por supuesto también se deben de respetar los colores según el tipo de conductor. Y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el de la conexión a tierra, que debe de ser de color verde o amarillo exclusivamente, ¿verdad? Entonces, si encontramos un cable que es verde amarillo, este cable es para la conexión a tierra. Vemos también lo que es el cable de neutro, que se debe utilizar un color azul, y también el de fase, que también se puede utilizar para todos los colores excepto rojo o el azul. ¿Por qué? Porque estos ya se utilizan exclusivamente para la tierra y el neutro. Muy bien. Continuando, vamos con lo que son las diferentes medidas o calibres de los conductores según el tipo de circuito que se quiera construir. Por ejemplo, el de 1,5 milímetros se debe utilizar para un circuito de iluminación, o sea, para la conexión de focos o interruptores para los focos, y deben de soportar una capacidad máxima de 10 amperios. 2,5 milímetros para tomas de uso general, quiere decir para tomas de corriente donde conectamos componentes o aparatos eléctricos comunes, ¿ya? Comunes, por ejemplo, una plancha, una licuadora, ¿ya? O cualquier aparato donde nosotros en la etiqueta nos indique que no sea más de 16 amperios. Y luego tenemos el del calibre 4 milímetros, que se debe utilizar para aparatos un poco más grandes, como por ejemplo la lavadora, los lavavajillas termoeléctricos que necesitan un poco más de corriente para su funcionamiento. Este no debe de sobrepasar la cantidad de 20 amperios. Y tenemos el de 6 milímetros que se debe utilizar para la cocina, horno, calefacción o aire acondicionado, siempre y cuando este no sobrepase la cantidad de 25 amperios. Ahora las canalizaciones, que como lo habíamos hablado anteriormente, que todo el circuito eléctrico debe de estar protegido, ¿ya? Para eso, pues dependiendo de la ubicación en donde pues se va a hacer la instalación, necesita una canalización, ya sea de tubos conduit, que estos son de plástico, ¿ya? O también tubos conduit PEA, de polietileno de alta densidad, que estos pues son de plástico, pero de plástico más grueso, y eso se debe utilizar para instalaciones, por ejemplo, debajo de la tierra. Tenemos también los tubos conduit de PVC, que estos son de plástico igualmente, solamente que son de color amarillo. También podemos encontrar los tipos de canal que son flexibles, o sea que se pueden doblar, pero de metal. Y esto es para que puedan soportar o estar en ubicaciones en donde pueden ser golpeados, por ejemplo, ¿verdad? O que sean expuestos a lugares en donde haya ya sea caídas de agua, por ejemplo, ¿verdad? O sometidos al calor, y eso es pues para que pueda soportar mucho más. O también podemos encontrar los flexibles, tal y como lo vemos en los metálicos, pero que sean de plástico. Eso pues ya depende mucho del tipo de circuito que se quiera realizar.
Asimismo, pues también tenemos los diferentes accesorios que se utilizan para colocar o hacer la instalación del circuito. Por ejemplo, los terminales, que se refieren a las puntas que van en cada uno de los tubos, ya sea para la unión ya de varias piezas, tal y como lo vemos en esta ilustración. Acá, diferentes tipos de puntas para los tubos. También tenemos las curvas o los codos, como le llaman algunas personas, que estos se utilizan para hacer este tipo de instalación, ¿verdad? Ya para tratar la manera de ir cambiando de dirección el camino del circuito, ¿ya? Y puede haber de varios colores, tal y como lo vemos en la ilustración. También tenemos los tarugos, que estos se utilizan prácticamente para hacer o colocar un sujetador, ¿verdad? De los tornillos que sujetan algunos componentes que van en la pared, ¿ya? Y estos pues se utilizan haciendo primero un agujero con un barreno o taladro, y estos pues ayudan a sujetar el tornillo que se coloca después para la instalación de un componente eléctrico, tal como un interruptor, por ejemplo. Luego tenemos lo que son las cajas. Habíamos dicho que existen cajas de diferentes tipos, de tamaños, de 2x2, o estas que son hexagonales, y esto pues se utiliza para proteger los componentes que se van instalando. Tenemos los interruptores acá, que estos pues se instalan dependiendo del circuito, ya sea para uno de iluminación o de otro tipo, y puede haber de un solo interruptor, doble interruptor o un interruptor triple. Tenemos también los plafones, que se utilizan para la colocación de los focos. Por supuesto, pues los distintos tipos de focos, dependiendo de la tecnología con la que están fabricados, pues, y también pues de la forma, ¿verdad? Cada uno pues utiliza su respectivo plafón. Y ahora tenemos lo que son las tomas de corriente, ¿okay? Que son los componentes que se utilizan para poder disponer, ¿verdad?, de la conexión de la corriente eléctrica a otros aparatos. Ahora vamos con los conductores y sus amperidades. Habíamos dicho que un conductor pues se encarga de pasar a través de su cuerpo una corriente eléctrica, tal y como lo vemos acá en la ilustración. Está compuesto por lo que es la cubierta protectora, protege al alambre conductor. También algunos poseen un aislante, tal y como lo vemos acá, y pues dentro del aislante pues guarda lo que es el alma conductora o el material, en este caso pues el alambre de cobre. Habíamos hablado también que existen diferentes tipos, ¿verdad? Están los cables y los alambres. Los cables porque están formados por varios hilos, y el alambre que es un único hilo, tal y como lo vemos en la ilustración. El funcionamiento, ¿verdad? Ya, como habíamos dicho, es transmitir una corriente eléctrica. Y para eso, pues, cada uno, pues, según su color, pues se debe utilizar para su objetivo. Por ejemplo, el blanco se puede utilizar para cable neutro, o sea, que no lleve voltaje. El negro, que se utiliza normalmente para el cable de la fase, ¿ya?, de alto corriente. Y también tenemos lo que es el rojo, también se debe utilizar únicamente para lo que es el cable de alto voltaje. También tenemos lo que es el blanco con marcas negras, también se puede utilizar para lo que es el alto voltaje. El verde, que se sirve como ruta a tierra, como ya lo habíamos hablado, puede ser verde o verde con amarillo. Y también el alambre de cobre sin cubierta. Esta pues tiene el cobre sin protección, y esta pues también se puede utilizar para lo que es la conexión a tierra. Ahora, su amperidad, pues dependiendo del calibre, del grosor, puede transmitir cierta cantidad de corriente. Por ejemplo, el número 6, que puede transmitir hasta 60 amperios y 240 voltios, ¿ya? Y esto pues se puede utilizar para aire acondicionado o la instalación de un horno eléctrico. Siempre hay que verificar la cantidad de corriente y de voltaje que consume un aparato eléctrico, ¿ya?, tal y como hicieron en el ejercicio anterior.
Y luego tenemos lo que es el número 8, que puede transmitir 40 amperios y 240 voltios. Y estos pues pueden usarse para una estufa eléctrica o aire acondicionado. Luego tenemos el número 10, 30 amperios, 240 voltios para una secadora, aire acondicionado de ventana o cualquier otro aparato que sea un poquito más pequeño, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el número 12, tiene una capacidad máxima de 20 amperios y 120 voltios y se utiliza normalmente para la instalación de tomas de corriente o algún microondas. Luego tenemos número 14, que puede transmitir hasta 15 amperios y 120 voltios y se utiliza para tomas de corriente o también con la conexión de lámparas, ¿verdad? O tomas de luz. Luego tenemos lo que son el calibre 16, que se utiliza para los cables de extensión de alta y baja capacidad, ¿ya? O sea, para sacar, hacer la conexión de otro aparato dentro del circuito. Si yo quiero sacar una extensión de mi circuito para conectar otro aparato, pues yo puedo utilizar del calibre 16. Y tenemos del 18 hasta el 22, que estamos hablando de calibres más delgaditos. Y estos pues se utilizan para pequeños aparatos eléctricos, como por ejemplo un termostato, un timbre de puerta o un sistema de seguridad. Ahora vamos con las herramientas eléctricas. Habíamos hablado también de que una herramienta es un instrumento que nos va a ayudar a poder hacer una mejor instalación, ¿ya? Para eso pues vamos a mencionar las más importantes. Por ejemplo, tenemos lo que es la pinza de punta, que es esta pinza de acá, que si nos damos cuenta pues todos los tipos de pinzas y alicates tienen esta protección que hace que que nos evite accidentes, ¿verdad? ¿Ya? Porque pues esta protección no es conductor, ¿ya? Recuerden que ya vimos el tema de conductores y aislantes, ¿verdad? Entonces tiene lo que es un aislante que nos protege de cualquier descarga eléctrica. Entonces la pinza de punta pues tiene esta forma y se utiliza principalmente para sujetar algunos objetos o para jalarlos o para apretarlos. Luego tenemos el alicate cortacable, que este se utiliza normalmente pues para cortar lo que son los conductores cuando están más grandes o más pequeños, y estos pues utilizan el filo de su punta para poder hacer los cortes. También tienen su protección tipo aislante. Luego tenemos el alicate de corte formal, que dependiendo de la necesidad podemos hacer un corte con la punta que tiene filo también, pero esta lo tiene de la forma frontal, ¿verdad? ¿Ya? A diferencia de este que lo tiene de manera horizontal. Y luego tenemos lo que es el alicate pelacables. Acá tenemos el pelacables, que se utiliza básicamente para remover el aislante que poseen los conductores eléctricos para poder luego conectarlos. Alicate de punta curva, que eso es dependiendo de la ubicación que nosotros estamos haciendo la instalación, podemos hacer ya sea quitar o colocar o sujetar, ¿verdad?, algún componente donde no esté disponible, ¿verdad?, nuestras manos para poder sujetar, ¿verdad? Entonces podemos utilizar este tipo de alicate de punta curva. Y luego tenemos los destornilladores, y eso es pues para hacer la instalación de varios componentes, pues necesitamos remover o apretar tornillos. Y pues destornilladores existen de varios tipos, ¿verdad? Siempre tienen su protección aislante. Y acá tenemos un ejemplo de los tipos de puntas que podemos encontrar en un destornillador y sus respectivos tornillos, ¿verdad? Acá que si se dan cuenta pues tienen varias formas. Otras herramientas como el buscapolos, ¿ya?, que nos ayuda a ubicar dentro de un circuito cuál es la fase y cuál es el neutro en este caso pues del circuito, ¿verdad? Entonces si nosotros no sabemos qué tipo de circuito es, hacemos la conexión y en la corriente tipo fase va a iluminar una pequeña luz que nos va a indicar que estamos en la fase. Luego tenemos el cortatubos, que se utiliza básicamente para cortar los tubos que nos van a servir para hacer las canalizaciones dentro de nuestro circuito. Multímetro, que se utiliza para la medición de las distintas magnitudes eléctricas dentro de un circuito, ¿ya?, y para hacer pruebas del buen funcionamiento también de nuestro circuito. Recordemos, puede medir las tres magnitudes básicas, que son el amperio, la corriente,
el voltaje y la resistencia. ¿Okay? Pero también tiene otras funciones, ¿verdad? Pero principalmente para medir magnitudes eléctricas. Luego, pues, algunas herramientas que nos pueden ayudar, como por ejemplo la linterna, ¿ya? Como vamos a trabajar haciendo instalaciones eléctricas, no podemos utilizar la electricidad, ¿verdad? Entonces nos tenemos que ayudar de otras herramientas como la linterna, que funciona a base de baterías. Luego tenemos lo que es el cúter o cuchilla, que nos va a ayudar a remover, básicamente pues a hacer cualquier corte que nosotros pues necesitemos, ¿ya? Y que no lo podamos hacer con ninguna de las otras herramientas. Entonces en este caso pues acá se está utilizando para remover el aislante de este conductor, que lo tiene un aislante muy grueso, ¿verdad? Entonces necesita de otra herramienta, podemos utilizar nuestra cuchilla o cúter. Actividad. Instrucciones: elaborar un cuestionario con al menos 20 preguntas con lo visto en este video. Entonces, ustedes pueden elaborar sus 20 preguntas, ¿ya? Utilizando los temas que vieron en el siguiente video. Y la otra semana disponemos de nuestra evaluación y les voy a subir instrucciones para que lo puedan realizar. Únicamente terminamos con esto y muchas gracias.